Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2019. Presumiendo México Televisión presenta. Es hora de hablar al chile. Los temas picosos aquí durante los próximos 60 minutos. Acompáñanos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Al Chile Aguascalientes TV. En este jueves 28 de marzo del 2009, noche en la que vamos a analizar el tema del incremento en el transporte público de Aguascalientes. Para ello, nos acompaña el dirigente de la CROM en Aguascalientes, Jesús Enrique Ramírez Pérez, representando a este amplio sector de la sociedad que hace uso del transporte urbano como es el camión y los taxis y combis. Jesús, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué milagro. Muchas gracias, pues qué bueno. ¿Te dejas ver? No, pues tú que me invitas. Bien, gracias por estar aquí. Nos acompaña también don Roberto Mora Márquez, él es dirigente del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano en Aguascalientes. Don Robert, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias, buenas noches, un saludo para todos los compañeros. Gracias por estar aquí. Y Fabiola Cornejo, ella es usuaria del transporte público en Aguascalientes, a ver qué tiene que decir acerca de este incremento que quieren. Fabiola, bienvenida, gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Nos hubiese dado mucho gusto tenerle aquí a un representante de Atusa, a un representante del gremio de taxistas y a un representante del gremio de combis, que son los que están pidiendo justamente el aumento, pero no fue posible. En el caso de Atusa, pues confirmaron, estaba aquí una persona confirmada para que llegara, de última hora no llegó, ni explicaciones del por qué. Entonces no podemos decirle por qué no están aquí los representantes de Atusa. Tendremos enlace telefónico con un representante de taxistas y con un representante del servicios de combis para que nos digan, nos justifiquen por qué quieren este incremento. Pues bien, al no estar aquí Atusa, pues no tenemos quien nos diga cuál es el motivo, la causa, la razón por la que quieren el incremento. Pero el gobernador del estado, en su más reciente declaración, dijo que si la justificación son las refacciones y costos de combustibles, está como que más o menos consciente el incremento. Pero también cuestionó algo que básicamente es Vox Populi, el servicio en el caso del transporte público en Aguascalientes. De esta manera, Jesús, yo creo que es importante que nos digas tú entonces, desde tu perspectiva, qué necesita el transporte público en Aguascalientes para pedir un incremento y que tanto usuarios como autoridad diga te lo mereces. Ok. Desde hace ya varios años, te estoy hablando 3 años, nosotros hicimos un movimiento conjunto. Es cierto. Con Bicicálidos, Coparmex, y nos aliamos y formamos algo que se llamó Transporte Digno. Que éramos porque sí al final metimos la moción a la Cámara. Llegó la propuesta al Congreso del Estado. Más no se tomó. A la Cámara, a la Comisión de Transporte, pero me estaban diciendo que nunca se presentó como tal y que incluso después desapareció. Sí, eso es lo malo. Entonces nosotros hemos seguido presionando en este sentido. Pues es básicamente la movilidad. Los trabajadores necesitan el servicio de los camiones, taxis o lo que sea para llegar a sus áreas de trabajo. Sí. El aumento a los camiones les pega porque no es proporcional al aumento de sus salarios. Entonces hay trabajadores o estudiantes que llegan a tomar hasta 2 o 3 camiones para llegar a su centro de trabajo, centro de estudio, y 3 de regreso. Entonces estamos hablando que en un estudio que hicimos, a veces en algunos casos se va hasta el 60% del 100% de lo que gana el trabajador en puro transporte. Entonces ahí ya se ponen de acuerdo a veces que el que tiene carro y se coopera para la gasolina, pero yo creo que si estamos en un estado en el que queremos que haya inversión, queremos que haya
o sea, que haya una reestructuración del tejido social, pues esas horas perdidas en el transporte público podrían ser bien aprovechadas en la familia. Nosotros pedimos para justificar que se incrementara. Hicimos un análisis y con el precio que tenían, pues se podía, ¿verdad? Pero bueno, primero mejores unidades y rutas eficaces y eficientes, porque tenemos las mismas rutas que a veces no pasan, y más nos pasa en áreas de, por ejemplo, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, que ya creció bastante para atrás, pues entonces tienen que aventarse la caminata súper peligrosa hasta la avenida principal, digo peligrosa por los robos, entonces hasta la avenida principal donde pasan los camiones, o las avenidas ahí por donde se tienen ahí, creo que ahí sí hay una base. Operadores capacitadas con condiciones laborales justas. Esto es también una de las cosas que ponemos nosotros muy en la mesa, porque como dicen, es que luego andan de malas y van recio, van parándose. Pues sí, pero si les pagan mal, si les dan horarios de más, si el concesionario no es consciente de eso, pues entonces en realidad pues el trabajador tampoco anda al 100, se puede decir. También teníamos que deberían ser incluyentes en la infraestructura vial, porque también no están preparados los camiones urbanos, o no todos, para las personas con alguna discapacidad. Paraderos dignos y horarios cronometrados. Esto de los paraderos dignos es urgente, porque pues ahí están parados en el sol y luego se supone que pasa a las 6 y pasa hasta las 6:30 y luego no se paró porque viene lleno y llega hasta las 7. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. También seguridad y respeto a los usuarios, integración de personas con discapacidad, como ya lo había mencionado, tarifas justas y uso de abonos y tarjetas de prepago puede ayudar a que esto, como se hace en la Ciudad de México o en otras ciudades, de que de esta manera lo pueda el trabajador prevenirse. Eso es un sueño guajiro, lo que ustedes proponen, ¿no? Pues sí, pero se ha logrado en otras ciudades. Digo, en León se mejoró la condición en la Ciudad de México se han hecho grandes esfuerzos. En otros países, bueno, en otras ciudades del mundo también se ha hecho. No sé hasta qué punto se le ha dado mucha fuerza a un coto de poder que en cierto sentido, pues a sus caprichos, de repente dicen, no, pues nos paramos, o nomás la mitad de los camiones van y paralizan toda una ciudad. Entonces, yo no sé en este sentido qué tan benéfico sea que sigamos ahora sí que rehenes de esos concesionarios. Pues para contextualizar, le comento, urbaneros buscan un incremento del 40%, es decir, pasar de 7.50, que es lo que cuesta ahorita, a 11 pesos cada vez que usted se suba a un camión, así sea 1 o 2 cuadras, pasar de 7.50 a 11 pesos. Eso es lo que quiere el pulpo camionero en Aguascalientes. Taxistas y combis buscan un alza del 20%. En el caso de taxistas, el banderazo de salida quieren que sea de 14 pesos. Y combis, en el caso de las combis, el cobro que es ahorita de 0 a 10 kilómetros, que es de 7.50, su propuesta es que sea mínimo de 9 pesos y que a partir de los 11 kilómetros la tarifa aumente un 20%. Fabiola, tú como usuaria del transporte público en Aguascalientes, ¿qué tendrían que hacer los concesionarios para pedirte un incremento y que tú quisieras pagarlo? Bueno, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y yo como usuaria sí pediría lo que es el cuidado ¿De la unidad? de la unidad, porque me ha tocado que hay camiones que no tienen asientos y va muchísima gente y no sé, el camión está muy lleno y todavía dice el chofer que sí caben. Y hay personas adultas que van en la puerta con el riesgo de que puedan caerse, la unidad va muy recio, y empiezan lo que es el manoseo, que sí me ha tocado también.
de que empiezan a agarrar las mochilas, de que si traigo celular, que si traigo el dinero o la cartera. Entonces, un poquito más de, si yo sé que tienen la unidad cuidada o pasan a 1 hora, pues yo sí pagaría lo que están pidiendo. Si yo veo que la unidad está bien, sí lo pago. Pero ahorita... 11. Digno. Ajá, ¿Pagarías 11 pesos? pues no sé, la verdad. ¿Cuántos camiones usas al día? Yo ¿Tu uso al familia? día 3 camiones. camiones al día. O sea, ¿pagarías 11 por 3? La verdad sí más es tus mucho. alimentos. Sí, sí es mucho. O sea, sí se va una gran parte del... ¿Cuánto está el salario mínimo? 102 pesos, ¿no? En los que pagan, así. O sea, Los que entonces, pagan así. entonces estamos hablando que Entonces pues están- está desproporcionado. Entre el transporte y un alimento, el desayuno, se te pueden ir 60, 70 pesos. Con un desayuno. Don Roberto, ¿qué decir de los choferes? ¿A ustedes les vale un comino si es más o menos el costo del servicio, no? Tema Ustedes van por sus condiciones laborales. Es un tema ¿Pero ya no está muy... de la mano? Claro, es un tema ya muy, pienso yo, ya muy analizado, discutido en todos los medios, con la Sí. autoridad correspondiente. Si a nosotros, conductores, nos dice el concesionario o la empresa, que son concesionarios, vamos a dar el servicio gratis, nosotros simplemente lo damos. O sea, no es tema de aumento, no es tema de nosotros. Me interesa, claro está, porque estamos atorados por ahí con el tabulador de salarios. ¿Por qué estamos atorados? Porque vemos, revisamos documentación, facturas, y está muy apretado. No es desconocido para nadie. Estamos apretados en todo sentido. Y al apretar a los concesionarios, lógico es, salimos perjudicados nosotros como conductores. Tema, repito, ya muy platicado en todos los medios. La decisión la tiene la autoridad correspondiente, en base a los análisis, estudios que se han hecho de 1 o 2 años a la fecha. Aquí es un problema de fondo, no es de ahorita, y es tema que siempre muy recurrente, como digo. El hecho de las unidades, la decadencia de las unidades, las largas jornadas para los compañeros, indiscutiblemente que es un tema que tenemos central. ¿Qué pasa en esto? Vamos a pensar en el último aumento a la tarifa que fue en el sexenio del Hace 2 ingeniero años. Carlos Lozano. Justo antes de salir. Hubo compromisos de mejoras, de esto, del otro, de aquello. Aquí lo que pasa es que una vez que se da el incremento, lo sueltan. Yo nomás vi que se No hay- resumieron 2 unidades. No hay verificación, no hay seguimiento a los compromisos que los señores concesionarios hicieron en ese momento ante la autoridad correspondiente. ¿Qué puede o qué podemos pensar nosotros en pedirle a la autoridad? Que se le dé un seguimiento para certificar que los compromisos contraídos, para que se les dé la tarifa, sea esa o sea otra, no sé, que haya un compromiso de la autoridad, llámese transporte público, Secretaría de Movilidad, que se le dé puntual seguimiento a cada uno de los compromisos que los señores concesionarios hagan para obtener el aumento a la tarifa. Así como nosotros tenemos que verificar que los compromisos para los compañeros operadores se cumplan, es necesario que la autoridad en este ramo dé un seguimiento y certifique, repito, quiero ser muy reiterativo en este sentido porque autoridades van, autoridades vienen y lo sueltan. ¿Qué es lo que pasa? Lógico es que traemos un atraso en la revisión de la tarifa, sí es cierto, para nadie es desconocido. Pero lo que ha faltado, repito, es darle seguimiento a los compromisos que los señores concesionarios hagan con la autoridad y con alguien muy importante que se nos está olvidando, que son los usuarios. Para nosotros los usuarios son de primera mano. Querramos o no, son los que nos dan de comer a
Todos los compañeros Aunque luego son operadores. déspotas con el Totalmente, usuario. totalmente. Algunos. Pero es lo que te digo, también yo creo que es derivado de las extenuantes de jornadas laborales y que No, sus pero, derechos... es un pero tema- son déspotas en todos los horarios, ¿no, Fabi? No, Mira, es que aquí es tema de fondo. ¿Por qué lo digo? Hablamos de lagunas, de camión entre camión. ¿Cómo es posible que un concesionario dueño de la unidad 1 lo tenga en el taller, pero no me toque en mi lugar, en la ruta? Se abre una laguna es el 2, el 1, el 2 y el 3. El 2 se descompuso. No me toque en mi lugar. La laguna se abre del 1 al 3. Es cuando pasa este tipo de situaciones. Así hay concesionarios. ¿Por qué? Porque no se trabaja como empresa. ¿Cuál es el principio de sería trabajar mejor como empresa? Eso. ¿Cuál es el principio? De que lo recaudado, desde mi punto de vista, lo recaudado entre a una sola bolsa. No, como yo lo digo, y perdón por la expresión, cada chango a su mecate. No, se debe de terminar con eso. ¿Qué pasa cuando llevan administraciones diferentes? Son 400 concesionarios. Imagínense ustedes para platicar con cada uno. Se dice que tienen una cabeza, un dirigente. Discúlpenme, pero las negociaciones las llevamos con el presidente de la línea, el presidente de Atusa. Ahí queda la información, no baja a sus concesionarios. Y si baja, no pasa nada. Pues podría Es pasar un tema muy... como Leche San Marcos, ¿no? Que eran muchos productores de leche, se unen a hacer una empresa. Exactamente. Y es más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que propone ya la actual administración, no? Exacto. Hacer una empresa. No, ya no Exactamente. concesionarios y concesionarios. Está en la línea telefónica justamente Gustavo Gutiérrez, de la Coordinación de Movilidad, a quien agradecemos que a nombre del Gobierno del Estado nos tome la llamada para que nos comente desde la parte administrativa, la autoridad en este caso, qué es lo que van a considerar para darle este incremento al servicio, que no me queda la menor duda, sí habrá un incremento, porque no tengo conocimiento de algún caso en el que haya una disminución. No sé de cuánto, no sé si van a cumplir lo que piden los concesionarios, pero de que va a haber un incremento, va a haber seguramente. Gustavo, buenas noches, gracias por tomar la comunicación. Te saluda Gilberto Sánchez, nos acompaña Jesús Ramírez por parte de la CROM, don Roberto Mora por parte del Sindicato de Choferes y Fabiola Cornejo, una usuaria del transporte público, quienes seguramente estarán muy interesados, al igual que la audiencia, en conocer qué es lo que analiza el Gobierno del Estado, este Consejo Consultivo del Transporte, para poder incrementar o no el costo del servicio. Gustavo, gracias por tomar la comunicación. Con mucho gusto, Gilberto. Un saludo ahí al auditorio y a los presentes en tu programa. Gracias. Mira, comentarte que, pues bueno, por primera ocasión se ha involucrado en este proceso de revisión de la tarifa a un consejo consultivo y a un observatorio ciudadano, en donde existe la representación de la ciudadanía, pero también de los gremios, en la revisión por primera vez histórica de un proceso que antes se pactaba y se definía en lo oscurito por 2 o 3 personas. Comentarte que a partir de esto, la revisión que hará del estudio especializado que han presentado cada una de las modalidades y entregado a la Coordinación de Movilidad, será para que esta autoridad tome una decisión que también integrará los datos del cumplimiento con los que cuenta la Dirección de Transporte Público sobre el desempeño de cada modalidad y sobre sus mejoras. Quisiera comentarte que habrá un análisis, ha habido en este proceso un análisis de cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo del Transporte, y vamos a tener una reunión el día de mañana para conocer sus consejos y para conocer cuáles son las directrices que el Gobierno del Estado deberá de tomar en este proceso de dictaminación. Comentarte que las propuestas con las que contamos no son vinculantes y en ningún caso en ningún caso obligan de ninguna manera al incremento que están proponiendo. Esto se dará solo después del análisis de la Coordinación de Movilidad junto con los elementos que el Observatorio Ciudadano y el Consejo Consultivo nos proporcionan. Comentarte que tras las reuniones del Consejo y del Observatorio Ciudadano que tuvimos el día de ayer, se valorarán las propuestas y el
y para la publicación del próximo domingo 31 de marzo se tomarán en cuenta para determinar la correspondencia de las tarifas de cada una de las modalidades. El gobernador con quien te encuentras en estos momentos ha insistido mucho en el tema del servicio. Supongo que se los ha recalcado mucho a ustedes, Gustavo. Sí, evidentemente cada una de las modalidades tiene sus retos importantes de acuerdo a la prestación del servicio. Nosotros también estamos considerando cuál es el estatus administrativo y jurídico de cada una de las modalidades y también estamos vinculándolo, porque así nos lo ha pedido el Observatorio Ciudadano, a las quejas que hayamos tenido por parte de los usuarios, la Dirección de Transporte y evidentemente también a las sanciones que se han venido realizando en el periodo que lleva de 2019 para poder tener un contrapeso, porque sí es verdad que la propuesta económica está basada en un estudio especializado en términos económicos, pero sin duda tenemos que observar el desempeño y también los retos con los que cuenta cada una de estas modalidades. En ese sentido, Gustavo, ¿pudiese existir la posibilidad de que ahorita al hacer concesionarios en lo individual, pudiese haber un posible incremento para unos y para otros no? Es decir, premiar a los que cambien su unidad, a los que den el buen servicio o a los que no tengan reportes, quejas. Mira, yo creo que esta es una visión que desde la autoridad estamos trabajando para mejorar el desempeño de cada una de las modalidades. Creo que el que un concesionario o un chofer no preste el servicio adecuado a la ciudadanía es responsabilidad de la autoridad meterlo dentro de los términos de la ley y que ahí, pues bueno, evidentemente nos está pidiendo cada uno de estos órganos de consulta ciudadana que seamos más estrictos y que hagamos cumplir lo que la normatividad dice. Creo que un tema de premios o de recompensa, pues bueno, generaría una inestabilidad y lo que queremos es que todos cumplan. Ok. Gustavo, ¿qué posibilidades hay de que sí en esta administración se logre hacer de todos los concesionarios una empresa para que no tenga la autoridad que andar batallando con 200 y tantos concesionarios que hay, sino que se constituya una empresa y que entonces la autoridad se dirija a la empresa como tal, para beneficios, pero también para perjuicios? Creo que ese es uno de los retos más importantes a los transportistas, si te refieres a los de urbanos, tienen un gran reto por delante, que es consolidar esos procesos y que la autoridad, como tú bien dices, pueda tener una interlocución franca, directa y no tan atomizada como se ha tenido en estos momentos con algunos de los liderazgos agrupados en las asociaciones que integran las distintas modalidades. Pues esto permitirá que la toma de decisiones y el proceso de implementación de las mejoras se dé de una manera más eficiente. Aspiramos a que el sector se profesionalice y el gobierno del Estado hará todo lo posible para que eso se dé. Gustavo, ¿qué dicen los representantes de los gremios? Ya nos tocó ser testigos de un paro que hubo en el transporte urbano por justamente chantajear a la autoridad. ¿Esta vez se va a permitir? Yo creo que el gobierno del Estado no está dispuesto a recibir ningún tipo de chantaje ni presión de este tipo. El transporte es un sector estratégico que mueve al Estado y que mueve en particular a la ciudad. Y como sector estratégico, la autoridad debe de garantizar que el servicio se preste de manera continua, uniforme y con calidad. Claro. Finalmente, Gustavo, un mensaje que le mandes a los televidentes de Al Chile Aguascalientes en torno a este tema, que ellos queden satisfechos de que el gobierno no se va a prestar esta vez a la simulación, que no se va a prestar justamente a la presión, al chantaje, que nos ha acostumbrado, por desgracia, el servicio público del transporte en Aguascalientes. Sí, pues decirle a la ciudadanía que son nuevos tiempos alejados del manoseo de cada una de las agrupaciones y de cada una de las presiones políticas o de favores en lo particular,
Estamos transitando y este momento es histórico para la ciudad porque es la primera vez que se va a revisar el sistema tarifario desde un punto de vista técnico, frío, pero también considerando las necesidades y la situación de los usuarios que utilizan las diferentes modalidades de transporte. Decirles que el gobierno del Estado está haciendo un trabajo serio, comprometido, y que el resultado de esto pues va a permitir también visualizar los cambios que queremos en el transporte público. Ok, ya finalmente, Gustavo, para no quitarte más tiempo. Entonces, mañana viernes se vuelve a reunir el Consejo Consultivo y sale humo blanco, ¿no? Se reúne para que pueda consolidar aquellos comentarios y aquellas consultas de una manera muy formal que la autoridad deba de responder. La definición de la tarifa, como bien sabes y por ley nos marca, será publicada en el periódico oficial del Estado el día 31 de este mes. Bien, pues estaremos muy pendientes, Gustavo. Estaremos muy pendientes. Gracias y buenas noches. Buenas noches, estamos a la orden. Gracias por tomar la comunicación. Pues sí, mañana se reúne nuevamente el Consejo. El transporte, en el caso de ustedes no participan en el Consejo Consultivo. No. Es otro de los temas. ¿Deberían de participar? ¿Deberían de participar? La voz del trabajador. Debemos de participar, los trabajadores. La y voz los del trabajador usuarios. ahí no se escucha. Exacto. Y tenemos mucho que decir al respecto. Claro, hay un Consejo Ciudadano del Transporte Público, a quien invitamos, por cierto, a quien invitamos, tampoco llegaron. Y yo creo que era una buena oportunidad para ver los defensores de los usuarios, pues qué es lo que tienen que decir al respecto. Pues yo me apunto a que me inviten. ¿Al Chile o al Consejo? A que me inviten al Chile. Ok. Y al Bien. Consejo. Vamos a hacer una breve pausa entonces promocional para dar cumplimiento con nuestros anunciantes. Antes, atención Aguascalientes, atención Universidad Cuauhtémoc, tiene a tu disposición una serie de servicios para apoyar a tu familia. Por ejemplo, está la clínica de odontología, kinesiología, psicología, nutricional y hasta jurídica a muy bajo costo para apoyar a quien más lo necesita. Todos sus alumnos de la mano de profesores estarán felices de atenderte. Si quieres más información, habla al 973-1122. Excelentes profesionistas, mejores seres humanos en esta casa de estudios. Vamos a ir a la pausa promocional para dar cumplimiento entonces con nuestros patrocinadores y regresamos para entrarle al tema del taxi y también de las combis que también piden su incremento. Ahora con el nuevo distribuidor vial llego más rápido de mi uni a la casa. Con la construcción de las grandes obras como el distribuidor vial de la 45 Norte, ahorramos tiempos de traslado para que puedas disfrutarlo con tu familia. Lo ves, lo vives. Contigo al 100. Gobierno del Estado. El Ayuntamiento de Aguascalientes y el IMAC invitan a mujeres mexicanas a participar en la convocatoria al premio Dolores Castro 2019. Gana 35,000 pesos y la publicación de tu obra. Para mayores informes, comunícate al 915-0700 o consulta la página www.ags.gov.mx. Estos cigarros, la basura y la fogata que encendiste para disfrutar de un día de campo pueden provocar un gran incendio. Haz conciencia y si ves humo o fuego, llama al 911. Para evitar incendios forestales, lo primero que debemos de apagar son los pretextos. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Pa' dominguear en Carranza. Música, teatro, danza, eventos multidisciplinarios, talleres infantiles. Asiste con tu familia y disfruta de las actividades que tenemos preparadas para ti todos los domingos a partir de las 18 horas en la calle Venustiano Carranza. Ayuntamiento de la capital e IMAC invitan. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Analizamos esta noche el incremento en el transporte público en Aguascalientes, urbanos, taxis y combi. Antes de tomar la comunicación con Óscar Romo, que representa a la agrupación unida de taxistas en Aguascalientes, quiero darle a conocer el posicionamiento de la presidenta de la Comisión del Transporte Público en el Congreso del Estado. Ella sí tiene voz y voto ahí en el Consejo Consultivo. Le preguntamos, ¿bajo qué contexto usted está a favor de un incremento y de cuánto en el transporte público? Respondió,
En el contexto de cumplimiento con la ley de movilidad, en relación al establecimiento de las tarifas, el artículo 142 de este ordenamiento legal prevé que para el establecimiento de las tarifas se debe de considerar el costo de operación, las obligaciones fiscales que deben de ser cubiertas con motivo de la prestación del servicio, los incrementos al salario mínimo, las variaciones al índice nacional de precios al consumidor y las condiciones en que se encuentren las unidades que prestan el servicio. En el último de los rubros, los concesionarios le quedan a deber al usuario, dice la diputada presidenta de la Comisión del Transporte, Gladys. Es recurrente ver vehículos descompuestos a mitad de la ruta. Escuchamos o nos enteramos de noticias en las que sucede descomposturas de camiones en situaciones inimaginables, hasta camiones que se han incendiado. Eso en cuanto a las condiciones de los vehículos, que por cierto, recordemos que hubo incrementos bajo la promesa justamente de que se mejorarían las unidades hace un par de años, lo cual los usuarios no lo percibimos, dice. De la calidad del servicio no es la mejor y deja mucho que desear. Como representante popular, ¿qué defensa hará usted de los usuarios en el Consejo Consultivo? Le preguntamos. Dijo, en el propio Consejo Consultivo he manifestado mi preocupación, pues no es viable un incremento en las tarifas del transporte público. Mi postura es en contra del incremento por las condiciones en que se encuentran los vehículos, tanto camiones y taxis, además de que cualquier incremento sería en detrimento de los usuarios. Muchas personas que perciben un salario mínimo requieren trasladarse hasta en 4 rutas diariamente, y más cuando se trata de jefes de familia que deben costear el transporte del resto de la familia justamente. En el distrito 18 que yo represento, dice la diputada, existen lugares a los que no se les brinda todavía el servicio de transporte. No tienen, y donde hay, no tienen continuidad en el servicio. Yo considero que las condiciones económicas de las familias, dice la diputada, antes de pensar en un aumento a las tarifas, sin duda necesitamos ver una mejora en el servicio y en las condiciones de las unidades. En el servicio, ¿les compete a ustedes también, don Robert? Claro. Es indiscutible lo que dice la diputada. Tema que ya hice mención, que los soltamos en la última tarifa, lo acaba de mencionar la diputada en la noticia. Cada incremento que se da a la tarifa del transporte público, del transporte urbano, el cual yo represento, se da la tarifa, se hacen compromisos y se queda en el olvido. Entonces, ahí es falta de checar, de que la propia autoridad se comprometa a que sea revisado cada trimestre, cada cuatrimestre, las condiciones actuales después del incremento. Porque ahora sí, cada año van a revisar Así es. el tema del incremento. Es decir, van a hacer como una revisión del contrato colectivo. Otro de los temas que he mencionado yo, que se obligue a los concesionarios al prepago. Es tanta nuestra insistencia porque ahí, como bien lo dice la diputada, todos tenemos necesidad de dinero, todos. Pero si hay prepago, sí, ya el chofer no se va a quedar con los 50 centavos. Son muchos beneficios, pero para todos. Al chofer no le va a convenir que haya prepago. Para todos. Porque ahorita el mayor de los problemas que tengo yo con los compañeros es que agarran dinero que no es de nosotros. Aparte, para una revisión de tarifa no fuera tanto todo esto. Lo que sube ¿cómo se llama esta situación? El índice de precio al consumidor, okay. Que se diera en automático a su tarjeta de prepago. Estaríamos hablando de 50, 20 centavos, 30 centavos y que el usuario no lo resentiría. No había retraso en revisar tarifas y que se aumente 3, 4 pesos cada que se aumente. Ese sí es un golpe. Claro. Sin embargo, si se revisara cada año, como lo marca la ley de movilidad, y trajéramos prepago, lo que aumente la inflación. La inflación, así de sencillo. Sí. Lo que aumente la inflación, ok, a lo mejor sería legal. 5 centavitos más, qué sé yo. Pero se pueden hacer muchas cosas, que los concesionarios no están de acuerdo. Porque es inversión.
Es inversión, pero que a corto, largo y mediano plazo tienen que recuperar. Me es claro que, aparte de servidores públicos, pues es un negocio, tienen que tener un margen de ganancia, indiscutiblemente. El cómo se lo ganen, ahí está el detalle. Es correcto. Pues si nos permiten, a los panelistas tenemos en la línea telefónica a Óscar Romo Delgado. Él representa, pero a los taxistas, al gremio de taxistas, quienes también están solicitando este incremento y que sin duda también es otra de las polémicas con el servicio del transporte de taxi en Aguascalientes. Óscar, buenas noches, te saludamos con gusto. Soy tu servidor Gilberto Sánchez. Nos acompañan en la mesa Jesús Ramírez por parte de la CROM, don Roberto Mora por parte del Sindicato de Choferes de Transporte Urbano y Fabiola Cornejo, quien es usuaria del transporte público en Aguascalientes. ¿Cómo te va, Óscar? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos ahí en la mesa. Gracias, Óscar. Pues gracias por tomar la comunicación, pero nos interesa mucho saber cuál es la justificación que tiene el gremio de taxistas para pedir un incremento, Óscar. Sí, gracias. No, bueno, mira, a final de cuentas, esto ya es histórico porque durante muchísimos años y las diferentes administraciones siempre ha sido una lucha constante con ese tema de la tarifa. Y nosotros, reconociendo del punto de vista que tenemos nosotros como taxistas, es que siempre hemos estado desfasados de esa tarifa por los mecanismos que se venían realizando, el cómo se lograba una tarifa. Y para ser claros en esto, yo creo que esta práctica ya se radicó, ahora se hacen de una manera técnica, se hacen de una manera más justa, donde nosotros cumplimos con diferentes requisitos para poder solicitar esta tarifa. Estamos hablando de que hicimos diferentes estudios técnicos muy profesionales, muy depurados, todas estas partes técnicas donde nos arroja las cifras que a final de cuentas creemos para nosotros que es algo muy necesario, porque si bien reconocemos que algunos compañeros tenemos mucho reclamo de la sociedad hacia nosotros, pues también tenemos que tener armas para poder modernizarnos, para poder capacitar a nuestro personal. Entonces yo creo que estamos en esta etapa muy importante para el gremio de los taxis. Me imagino que las demás modalidades están igual, pero yo creo que el principal compromiso que tenemos que tener es que una vez que logramos esta tarifa tan anhelada y tan codiciada durante mucho tiempo, que se haga de una manera sistemática, como bien lo comentó uno de los compañeros, que se haga de una manera que se revise de manera anual, porque como bien lo dice él, así lo permite la ley, y yo creo que es la manera de estarlo ajustando y que no sea un impacto tan grave para nuestros usuarios, porque la verdad es que nosotros ahorita el problema es que estamos muy rezagados en tarifas. ¿Cómo cuánto traen de rezago? Pues imagínate, ¿Cuántos pesos o años traen en rezago ustedes? La verdad es que haciendo un análisis bien detallado, yo creo que tenemos más de 10 a 12 años sin una tarifa justa. Siempre batallando con ese tema. Yo lo he comentado y espero que, bueno, no lo tomen a mal, pero luego pensamos que a nosotros los taxistas y a los transportistas nos ven como ciudadanos de segunda categoría, y la verdad es que no es justo esta parte. Nosotros sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que organizarnos para que nuestros choferes hagan su trabajo dignamente, pero también con calidad, y que también se esfuercen y que se esmeren. Una vez logrando este incremento, obviamente no va a haber ningún tipo de pretextos para que nuestros choferes sigamos cuestionando nuestros servicios si lo queremos hacer o no. Entonces también hay que tomarla con seriedad las dos partes, tanto la tarifa justa como el servicio de calidad hacia nuestros usuarios, y a final de cuentas, yo siempre lo he dicho, si a alguien nos debemos es a nuestros usuarios. A final de cuentas, si no tenemos usuarios, no tenemos nada. Claro, Óscar, ¿en qué les beneficia a ustedes como choferes que haya un incremento en el transporte? ¿Sí les favorece o le favorece más al concesionario? No, yo creo que a las dos debería de ser equilibrado, pero yo sí quisiera hacer un llamado, qué bueno que me toques el tema. Sí. Yo creo que en esta primera etapa debemos ver más por nuestros choferes, porque a final de cuentas ellos son los que en la mayoría absorben los gastos, los gastos de la combustible, las jornadas de trabajo, bueno, pues batallar entre el calor, el clima y todas estas cosas que tiene nuestro trabajo. Pues yo creo que a final de cuentas sí tenemos que consensarlo para que
en el caso de que se logre esta tarifa, las principales beneficiados sean las familias de nuestros choferes, porque al final de cuentas, pues yo como menciono, como comentario, más de 12,000 familias dependemos de este trabajo. Imagínate si lo necesitamos o no para dar un escaloncito más hacia arriba, y también que esto se genere algo, una economía, reactivar una economía donde mi chofer gane 50, 100 pesitos más. Yo creo que es muy justo, y se reactiva esta parte de la economía donde nosotros también vamos a tener un poquito más ¿cómo se llama?, de solvencia económica para poder, vivir más dignamente. Esa es la idea, y creo que es muy válido pensarlo así. Claro, totalmente de acuerdo. Óscar, no quisiéramos antes que nos despidiéramos sin que escuches a una usuaria, a Fabiola. Fabiola es usuaria del transporte público en Aguascalientes, que imagínate como que a nombre de toda la sociedad aguascalientense, o por lo menos de quienes hacen uso del transporte urbano, pues te tiene que comentar algo. Claro. Bueno, buenas noches. Hola. Yo como usuaria del transporte público, pues sí estoy un poco molesta, si se puede decirlo, porque lo que es en el transporte, hablando del taxi, por ejemplo, que no sé, se me hizo tarde para llegar a algún sitio, hay taxistas que no se paran o siempre me preguntan que a dónde voy, les digo mi ubicación y dicen, no, pues no voy para allá. Entonces, mi molestia es eso, que pues si están en el trabajo, están en su hora de trabajo, como porque preguntan si voy para allá o no. Entonces, o a veces les digo a dónde voy y me llevan con todo el gusto, pero me dejan unas cuadras más atrás, que porque para allá ya no entran. Entonces, pues sí, mi molestia es esa parte. Bueno, pues me gustaría contestarte de antemano. Gracias por preguntarnos. Gracias. Precisamente, mira, si eso te molesta a ti, créemelo que a quien más molesta es al gremio. A final de cuentas, estas personas, que no son la mayoría, yo creo que es una parte importante de estas personas que cuestionan el trabajo, pero sí quiero resaltar que no es la mayoría. Desgraciadamente, por unos perdemos todos, pero en este caso yo sí quiero hablar de que a final de cuentas, si a ti te molesta, a nosotros como representantes del gremio nos molesta más, porque hay gente dentro del volante de nuestro trabajo y arriba de un volante, que a final de cuentas nos esmeramos día con día porque queremos sacar nuestras familias adelante y darles una mejor vida. Y no se vale que por unos cuantos nos dañen la imagen de este gremio, que para nosotros es tan valioso y a final de cuentas es un trabajo muy digno. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer una estrategia para erradicar este tipo de práctica que, como te repito, no es que te moleste a ti, sino también a nosotros. Yo en algún momento hice un cuestionamiento y les invité a los choferes a que más o menos tuviéramos un criterio donde si él fuera un usuario y no fuera un chofer y tuviera una necesidad de trasladarse a recibir atención médica, a su trabajo, a cualquier parte, y tuviera una emergencia, lo vemos de una manera más drástica, tuviéramos una emergencia de llegar a tal lado y se nos negara este servicio, pues obviamente es molesto. Entonces estamos mal en todos sentidos al caer en este tipo de práctica. Entonces, por una parte, comparto contigo la molestia, lo asumimos como una responsabilidad, lo vamos a tratar de erradicar de parte de nuestras agrupaciones, nos vamos a organizar, y por otra parte, yo creo que con esta tarifa que estamos buscando, también ya no vamos a tener el pretexto de estar negando nuestro trabajo, y lo vamos a ver como un problema real, porque tampoco a nosotros se nos hace justo que ellos estén manejando esta parte de estar cuestionando su trabajo, y los choferes que a final de cuentas caen en estas prácticas, invitarlos a que lo dejen de hacer, porque pues no se vale, y aparte nos lastiman a la sociedad y al gremio también. Claro. Muy bien, Óscar, pues muchas gracias. Se les viene a estos choferes gandallas de los que nos referimos, de esos que preguntan que a dónde van, se les viene una temporada muy buena, que es la Feria de San Marcos. Ojalá no sigan aplicando esta práctica, porque yo no sé por qué se ha hecho costumbre ya de los taxistas preguntar a dónde van, Óscar. ¿Por qué pasó esto? Fíjate que yo sí lo he analizado, y espero
digo, que me comprendan o que me capten la idea que yo tengo. Mira, Sí. a final de cuentas, como hacemos un recuento de los daños o del tiempo que ha pasado, en la última incremento que tuvimos a la tarifa, se dio nada más al banderazo, que fue de un peso con 50 centavos. Sí. Entonces, si a mí el llevarte de un punto del centro a Tercer Anillo, obviamente lleva un tiempo y lleva un gasto de combustible. Entonces, desgraciadamente, en aquel tiempo las cosas no las midieron ni las hicieron bien. Y esto vino a resultar en que el llevarte, tío, de un punto a otro, haciendo cuenta, resulta que me sale más barato no llevarte porque el consumo de gasolina y el excesivo alzas de gasolina, pues para mí no representa ninguna utilidad el hacer ese traslado. Que repito, no lo justifico, porque somos servidores públicos y lo tenemos que hacer de alguna manera y bien. O sea, pero yo creo que esto si hacemos recuento, creo que tiene 2 años que esta práctica ha ido aumentando a raíz de que las tarifas no se tomaron con la debida estudio y se analizaron las cosas bien para que esto no estuviera repercutiendo en un mal servicio. O sea, ¿le conviene más hacer viajes cortitos o cómo? Seguramente ese es el criterio que ellos manejan, que repito, no los justificamos, al contrario. Sí, él dice, en lugar de gastar gasolina 20 kilómetros, pues mejor gasto a lo mejor nada más 10, ¿no? Sí, finalmente... La parte de la caída y del kilometraje, como no se modificó, obviamente esta parte que requiere del tiempo y del consumo de gasolina, el llevarte yo de un punto a otro, pues obviamente como no hubo un incremento justo, ni un incremento, nomás lo hicieron así como que para quitarse la presión de encima, pero no se hicieron las cosas bien. Esto viene a repercutir, como no hubo ese incremento, ahora las consecuencias son de que nuestros choferes han caído en estas prácticas que no los justificamos, pero sí creemos que es un punto muy importante por lo que se ha venido generando esta parte. Ahora entendemos por qué. Sí, bueno, ese es mi criterio. Creo que coincidimos varias personas que analizamos muy profundamente estos temas, pero si una vez logrando esta tarifa, la verdad es que no tenemos ninguna justificación y tenemos que esmerarnos. El compromiso va a ser más grande. Tenemos que sacar el gremio adelante. A final de cuentas con tarifa y tarifa, pero yo estoy seguro que con los argumentos que tenemos la vamos a lograr y obviamente para nosotros como gremio va a ser un logro, pero un compromiso muy grande y lo tenemos que lograr las dos cosas, mejorar el servicio y obviamente pues llevando un pesito más a la casa, ¿por qué no? Pues estamos a unas horas de que eso ocurra, Oscar, gracias. Buenas noches por tomar la comunicación, muy agradecido. Gracias, voy a estar al pendiente por cualquier cosa, estoy a sus órdenes, saludos allá a la mesa a todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer la última pausa promocional para dar cumplimiento con nuestros anunciantes. Antes, atención Aguascalientes, Universidad Cuauhtémoc tiene a tu disposición una serie de servicios para apoyar a tu familia. Por ejemplo, está la clínica de odontología, la clínica de kinesiología, otorga también atención psicológica, nutricional y hasta jurídica a muy bajo costo para apoyar a quien más lo necesita. Todos sus alumnos de la mano de profesores estarán felices de atenderte. Si quieres información, no dudes en marcar el 973-1122. Excelentes profesionistas, mejores seres humanos en esta casa de estudios. Al regresar de la pausa, ya en la recta final, hablaremos con Armando Santana. Él representa al gremio de las combis, que también están pidiendo su 20% de incremento a la tarifa. Pausa y regresamos. El Ayuntamiento de Aguascalientes y el IMAC invitan a mujeres mexicanas a participar en la convocatoria al premio Dolores Castro 2019. Gana 35,000 pesos y la publicación de tu obra. Para mayores informes, comunícate al 915-0700 o consulta la página www.ags.gov.mx. En Aguascalientes se viven tardes de toros, noches de palenques y conciertos, eventos culturales, vida nocturna y espacios para las sonrisas en familia. Ven del 20 de abril al 12 de mayo y vive una celebración que brilla en México y en el mundo. Feria Nacional de San Marcos 2019, con todas sus fuerzas. Contigo al 100, Gobierno del Estado. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy nos tocó
analizar el tema del incremento en el transporte público de Aguascalientes, es decir, en los camiones urbanos, en los taxis y en las combis. Si tuviesen que comentar algo acerca de la excusa, bueno, no la vamos a llamar excusa, de los motivos que dio Óscar Romo sobre la alza que están solicitando, ¿qué tendrías que decir? Mira, yo que represento transportistas, ahorita se lo comentaba, nosotros hacemos un análisis, ¿cuánto subió el diésel? ¿Cuánto subió el aceite? ¿Cuánto subió así? Y hacemos toda una lista, porque el cuánto subió el diésel, así haya subido un 25%, no quiere decir que el precio debe subir un 25%, a lo mejor el diésel incide en un 5%, un 15% del 100% del precio. Entonces a mí me gustaría saber cómo llegan al 40, cómo llegan al 20. Okay. O sea, es todo un análisis prorrateado en el cual puedes llegar a una tarifa justa y eso tomando en cuenta también los incrementos salariales y las ayudas que le tienen que dar a los trabajadores o a las personas de la tercera edad. ¿Es correcto? ¿Te convenció la justificación? ¿El motivo por el cual quieren incremento los taxistas? Pues estaría bien, sería una buena justificación, pero no sé, siento que nos perjudicaría aún así. O sea, si pensaran en, como dicen, del diésel y cosas así, pues nosotros también estaríamos como ellos. También estaríamos gastando un poquito más de nuestro salario, pero, o sea, también tenemos nosotros gastos, no nada más ellos. Entonces, pues... Es complicado, ¿no? Sí, es complicado. Es un tema complicado, la verdad es que la autoridad no la tendrá fácil y más, no la tiene fácil y más porque estamos a unos días de que arranquen las campañas. Entonces no sé hasta dónde va a influir el tema del proceso electoral en este posible incremento a las tarifas del transporte público en Aguascalientes. Pues te tenemos en la línea telefónica a Armando Santana, él representa al gremio de las combis, las que usted ve circular ya cada vez más en la ciudad también, ya no solo en los municipios, pues él nos tendrá que decir también qué justificación tienen para solicitar un 20% de incremento a la tarifa. Como les comentaba al iniciar el programa, ellos ahorita tienen una tarifa de $7.50 de 0 a 10 kilómetros. ¿Y qué es lo que están solicitando? Don Armando Santana, gracias por tomar la comunicación. ¿Nos escucha, don Armando? Así es, buenos días. Gracias por tomar la comunicación, don Armando. Está aquí su servidor Gilberto Sánchez. Nos acompaña Jesús Ramírez, dirigente de la CROM, Roberto Mora Márquez, del Sindicato de Transporte Urbano, y Fabiola Cornejo, que es usuaria del transporte público en Aguascalientes. Ya nos dijeron los transportistas cuál es el motivo por el cual piden un incremento. Díganos usted, don Armando, ¿cuál es la justificación para que ustedes pidan un 20% de incremento a la tarifa? Bien. Como es del conocimiento de todos ustedes y de los panelistas ahí presentes, nosotros desde el 2009 tuvimos una autorización de tarifas que quedaba en una parada inicial de 6.50. Fue la primera vez que se publicó en el periódico oficial nuestras tarifas. A partir del 2016, 21 de noviembre, se publica en el periódico oficial un aumento de 1.50 sin ningún análisis previo, sin ninguna justificación, únicamente para salir del problema que en ese momento se presentaba. Nosotros, a partir de la publicación de la ley, lo hemos visto de una manera positiva, sobre todo porque se establecen algunos elementos para determinar las tarifas. Y dentro de esos elementos contamos nosotros con el costo de operación del servicio, contamos con las obligaciones fiscales que debemos de cubrir, contamos con los incrementos que sufre el salario mínimo, contamos con las variaciones del índice nacional de precios al consumidor y contamos con las condiciones físicas en que se encuentran las unidades. A partir de estos estudios, y viendo en los espacios en donde no hemos tenido ajuste a nuestras tarifas,
Y a partir de un análisis técnico muy minucioso, nosotros estamos presentando nuestros costos de operación que vienen representando lo que es la tarifa técnica. A partir de ahí, la autoridad tiene ahorita ya estos estudios que ellos en su momento, junto con el Consejo Consultivo y el Observatorio Ciudadano, determinarán precisamente la tarifa pública que se deba de establecer. Nuestro estudio está debidamente soportado, sobre todo porque se contó con el apoyo de profesionales para establecer precisamente nuestros costos operativos. Sobre todo si tomamos en cuenta que en la actualidad nuestras tarifas por kilómetro oscilan en los rangos de 44 centavos por kilómetro hasta los 98 centavos. Entonces, hay distancias hasta los 75 kilómetros que nosotros recorremos en donde nuestras tarifas quedan muy abajo. Entonces, está la justificación. Esa es la manera como nosotros hemos planteado nuestra propuesta de un incremento al 20%. Es correcto, es decir, ustedes a partir del kilómetro 11 es donde aplicarían el incremento, o sí desde el kilómetro 0, del kilómetro 0 al 10, que ahorita tienen en 7.50, lo pasarían a 9 pesos. Así es, así es. Y a partir del kilómetro 11 es donde viene ¿o cómo sería ahí? Sí, nosotros tenemos una gran diversidad de tarifas por kilómetro que ha hecho hasta cierto punto difícil establecer un porcentaje general. Sobre todo porque si aplicamos un porcentaje general a todas las rutas, estas se nos incrementarían de una manera muy considerable. Por lo mismo, nosotros hemos establecido rangos dentro de la propuesta que van cada 10 kilómetros. A partir de una parada mínima, una parada inicial que tenemos de 7.50, quedaría posiblemente en los 9 pesos. Y a partir de los 11 a 20, de los 21 a 30 y así de manera sucesiva, estamos estableciendo nosotros tarifas por kilómetro. Bien, pues a ver cómo les va, don Armando. Estamos a unas horas de que se reinstale la mesa del Consejo Consultivo y pues de ahí unas horas más para que la autoridad responda a las propuestas que hicieron ustedes, los taxistas y los urbaneros. Pues esperamos que realmente estos órganos de consulta, como son el Observatorio Ciudadano y el Consejo Consultivo, pues hayan valorado las propuestas y la presentación que en su momento hicimos con cada uno de ellos, sobre todo porque también a ellos ya les justificamos el motivo de nuestra solicitud. Bien, pues que haya suerte, don Armando. Gracias, que esté muy bien. Gracias, saludos. Hasta luego. A manera de conclusión, Jesús Ramírez, en un minuto, ¿qué tendrías que decir? Pues mira, yo le pido a las autoridades que tomen en cuenta el estado económico de las familias de Aguascalientes. Yo represento a trabajadores de servicios, pues, de limpieza, que ganan 1,450 pesos a la quincena. 700 semanales. Entonces, dime a ellos cómo les va a afectar, obviamente, estos aumentos. Hay que hacer concientización y yo creo que se puede, y si los concesionarios que no pueden, pues a lo mejor habrá que buscar otros. Bien, don Roberto. Sí, indiscutiblemente que cada uno de nosotros buscamos mejoría para nuestro gremio. Es entrar a otros temas que definitivamente es tema de salarios a nivel estatal, que pues andamos muy por abajo. Lo que sí quiero dejar de manifiesto que se le dé seguimiento a cada uno de los acuerdos que tengan los concesionarios, se dé o no se dé la tarifa, se le dé seguimiento, pedírselo a la autoridad muy concretamente para que se le dé seguimiento y no lo suelten, porque en el sentido que lo suelten es cuando se pierde toda la negociación anterior. Claro. Fabiola. Pues en voz de los estudiantes, de las personas que consumimos el transporte público, pues sí pedimos más pues el cuidado y pues también nosotros para seguir consumiendo el transporte público, pues también no queremos que si ahorita ya son 11 pesos, que será en 2, 3 años, No, que quieran subir cuando ni siquiera
pues se ve ninguna mejoría, Ok. la verdad. Pero Bien. sí nos gustaría eso. Pues muchas gracias por estar aquí, Jesús Ramírez. Muchas gracias por gracias. estar aquí en esta Maestro, mesa del muy Chile. bien. No dejes de venir. Don Roberto, Gracias, Gil. gracias por acompañarnos. Gracias. Fabiola Cornejo, gracias por estar aquí. Pero sobre todo, gracias a usted por acompañarnos los martes y los jueves en esta cita que tenemos ya con Al Chile Aguascalientes TV. A la producción. Gracias, producción. Gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima. Esto fue Al Chile. Estén pendientes de nuestras próximas emisiones los días martes y jueves a la misma hora por el mismo canal y nuestras redes sociales. Presumiendo México Televisión presentó